¿Y si pudieras asomarte al pasado más remoto de la Tierra? El registro fósil es mucho más que huesos antiguos. Es una verdadera cápsula del tiempo que guarda secretos de millones de años. Aunque incompleto, de vez en cuando nos sorprende con hallazgos que cambian todo lo que creíamos saber sobre la vida prehistórica. ¿Estás listo para descubrir qué misterios esconden esos fósiles? Los fósiles de dinosaurios no son raros en sí mismos, pero lo que solemos encontrar son sus partes más resistentes: huesos, dientes, garras y placas óseas. Estos restos permiten a los científicos reconstruir sus esqueletos, pero dejan muchas preguntas sin respuesta sobre cómo eran por dentro. Su piel, sus órganos y su funcionamiento interno. De vez en cuando, la suerte nos sonríe. Se han descubierto impresiones de escamas, piel e incluso plumas, lo que nos da una mejor imagen de su aspecto en vida. Pero hay un tipo de fósil aún más escaso y valioso: aquellos que conservan los órganos internos de estos seres extintos. Son descubrimientos extremadamente raros, pero cuando ocurren, nos ofrecen una visión asombrosa y sin precedentes de cómo funcionaban realmente estas criaturas. Hoy exploraremos uno de esos casos excepcionales: el fósil de un dinosaurio bebé que aún conserva parte de su sistema digestivo. El dinosaurio bebé con órganos internos fosilizados. Una joya científica. En el mundo de la paleontología hay descubrimientos que pasan a la historia. Uno de los más impresionantes pertenece a un pequeño dinosaurio carnívoro que vivió hace 113 millones de años en lo que hoy es Italia. Su nombre: Scipionyx samniticus. Pero lo que hace único a este ejemplar no es solo su antigüedad, sino el increíble detalle que guarda en su interior. Restos fosilizados de órganos como el corazón, el estómago, los intestinos y la tráquea. Sí, después de más de 100 millones de años, los científicos pudieron identificar tejidos blandos dentro del tórax del fósil. Nunca antes se había encontrado un dinosaurio con tal nivel de preservación interna, lo que convirtió a Scipionyx en uno de los hallazgos más revolucionarios cuando fue descrito oficialmente en 1998. Pero la historia del descubrimiento es casi tan fascinante como el fósil en sí. Todo comenzó en 1981, cuando un aficionado recolector de fósiles encontró al pequeño Scipionyx en una cantera al noreste de Nápoles. Sin darse cuenta de lo que tenía entre manos, pensó que era una antigua ave y comenzó a prepararlo en casa. Le aplicó pegamento vinílico para reforzar los huesos e incluso añadió una cola falsa hecha con fragmentos de roca, con la intención de que el fósil luciera más completo. Años más tarde, en 1993, tras ver la película Jurassic Park, el coleccionista tuvo una revelación. Tal vez su fósil no era un simple pájaro, sino algo mucho más importante. Lo llevó al Museo de Historia Natural de Milán, donde los paleontólogos quedaron asombrados. No solo confirmaron que se trataba de un dinosaurio, el primero no aviano descubierto en Italia, sino que lo que había dentro del fósil era simplemente inaudito. Entre 1993 y 1998, los expertos eliminaron cuidadosamente las partes añadidas por el recolector y limpiaron el fósil con técnicas especializadas. El resultado fue impactante: un esqueleto perfectamente conservado, con órganos internos mineralizados visibles a simple vista. Era la primera vez que la ciencia tenía acceso a ese nivel de detalle en un dinosaurio extinto. El fósil mide 237 milímetros, 9 pulgadas actualmente, aunque se calcula que, en vida, este pequeño depredador medía unos 461 milímetros, 18 pulgadas. Este pequeño terópodo probablemente tenía no más de 3 semanas de vida cuando murió. Pero a pesar de su corta edad y tamaño, su fósil nos ha regalado una ventana increíble hacia la anatomía interna de los dinosaurios. Al principio, los científicos pensaron que pertenecía a la familia de los Compsognátidos, un grupo de pequeños depredadores como el Compsognathus. Sin embargo, investigaciones recientes han abierto el debate. Algunos creen que podría ser una cría de un dinosaurio gigante de la familia Carcharodontosauridos, mientras que otros incluso sugieren que podría estar relacionado con los espinosaurios. Lo que hace a este fósil realmente extraordinario es que no solo conserva impresiones, sino órganos internos en 3 dimensiones reales. ¿Cómo sucedió esto?
a través de un proceso poco común llamado fosfatación, donde el tejido orgánico original fue reemplazado por minerales de fosfato de calcio, capturando detalles sorprendentes. Esto indica que el animal fue enterrado muy rápido tras su muerte, probablemente debido a una inundación repentina o al colapso de sedimentos. Uno de los hallazgos más fascinantes está en la base del cuello, donde se encontraron entre 8 y 10 pequeños anillos en forma de C incrustados en tejido fosilizado. Estos son, casi con seguridad, anillos traqueales, estructuras cartilaginosas que mantienen la tráquea rígida pero flexible. En otras palabras, estamos mirando la garganta fosilizada de un dinosaurio que vivió hace más de 113 millones de años. Pero el verdadero espectáculo son sus intestinos, preservados con un detalle tridimensional impresionante. Un paleontólogo los describió como grumosos y brillantes, casi idénticos a lo que verías al diseccionar un animal actual. Es asombroso pensar que podemos tocar con la mente la textura real del sistema digestivo de este dinosaurio, después de tanto tiempo. El fósil también reveló que los intestinos estaban ubicados mucho más hacia adelante en el cuerpo de lo que se pensaba para los dinosaurios no avianos. La calidad de preservación fue tan alta que los científicos pudieron identificar diferentes partes del intestino, como el duodeno, el yeyuno y el íleon, términos que solo se usan para animales vivos. Siguiendo el tracto digestivo, incluso encontraron el recto, y más allá, un pequeño excremento fosilizado perfectamente intacto. Pero eso no es todo. Al examinar la superficie de los intestinos y el recto, descubrieron finas ramificaciones de vasos sanguíneos, vestigios de la red que alguna vez transportó oxígeno y nutrientes por todo el sistema digestivo. Este nivel de detalle es prácticamente único en fósiles de dinosaurios. Gracias a este minucioso análisis, los científicos incluso pudieron reconstruir la última dieta de este bebé dinosaurio. Primero comió un pez, luego otro pez, después un lagarto, luego otro lagarto, y finalmente, podría tratarse de otro lagarto o quizás de otro pez. Lo impresionante es que, aunque Scipionyx tenía apenas unas semanas de vida, ya demostraba ser un cazador sorprendentemente hábil, capaz de alimentarse tanto de peces como de reptiles. Este hallazgo no solo nos muestra la anatomía de un dinosaurio, sino que nos abre una ventana sin precedentes a su comportamiento, su dieta e incluso a su proceso digestivo. Encontrar esqueletos fosilizados es una hazaña notable, pero poder descubrir las últimas comidas de un animal extinto es algo realmente excepcional. Uno de los detalles más fascinantes del contenido estomacal fosilizado de Scipionyx es lo que sugiere acerca de cómo se comportaba, o mejor dicho, cómo fue cuidado. Dado que este pequeño tenía apenas semanas, resulta poco probable que tuviera la rapidez y destreza para cazar peces y lagartos por sí solo. Por eso, algunos paleontólogos creen que podría tratarse de una prueba de cuidado parental, es decir, que un adulto le proveía alimento, como hacen hoy en día las aves y los cocodrilos con sus crías. Justo delante del estómago e intestinos, los científicos encontraron una mancha rojiza incrustada en el sedimento y huesos que lo rodean. Su color y ubicación sugieren que se trata de los restos de un órgano vital, probablemente el hígado. Al analizarla más a fondo, descubrieron que contiene minerales ricos en hierro, derivados probablemente de la descomposición de la hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos encargada de transportar el oxígeno. Esto implica que, increíblemente, podríamos estar observando rastros de la sangre real del dinosaurio, conservados durante más de 113 millones de años. Pero el hígado no sería el único responsable de ese residuo con hierro. En las aves y cocodrilos modernos, el corazón está muy cerca del hígado, y dado que los dinosaurios no avianos comparten características anatómicas con ellos, es posible que el corazón estuviera también presente en esa zona. Además, el vaso, otro órgano que almacena sangre y se encuentra junto al hígado en reptiles y aves, podría haber contribuido a esos restos. Aunque no se hallaron restos directos del tejido muscular del corazón, la posibilidad de tener sangre fosilizada es simplemente alucinante. Este descubrimiento es un ejemplo asombroso de cómo tejidos blandos, que normalmente se pierden con el tiempo, a veces dejan huellas químicas que cuentan su historia millones de años después. Pero eso no es todo.
También se conservaron parches tridimensionales de tejido muscular, con un nivel de detalle impresionante en varias partes del fósil. Los investigadores identificaron haces de fibras musculares, algunas con patrones de bandas tan nítidos que recuerdan al tejido muscular de animales vivos hoy en día. Al observar estas fibras con un microscopio electrónico, descubrieron estructuras microscópicas llamadas sarcómeros, que son las unidades responsables de la contracción muscular. Las fibras mejor conservadas se encontraron en la base del cuello, una zona clave para el movimiento y la caza. Otro grupo de fibras bien preservadas apareció en la base de la cola, mostrando nuevamente estructuras musculares muy definidas. Gracias a este increíble nivel de detalle, los paleontólogos pueden estudiar cómo estaban organizados y cómo funcionaban los músculos de este joven terópodo. Esto nos brinda una visión poco común sobre la fuerza y la movilidad de los dinosaurios, información que los huesos por sí solos jamás podrían ofrecer. El fósil de Scipionyx sigue sorprendiendo, especialmente en la musculatura de la pelvis y las patas traseras. Hasta ahora se han identificado al menos 3 músculos diferentes, incluyendo el principal que mueve el muslo. Esta conservación tan excepcional permite analizar cómo se movían estos animales con una precisión que antes era impensable. Otro detalle fascinante es la conservación de las vainas córneas que cubrían sus garras. En vida, estas cubiertas de queratina hacían que las garras fueran aún más largas y peligrosas de lo que los huesos fósiles indican. Esto nos recuerda que la apariencia real de los dinosaurios muchas veces supera lo que revelan sus esqueletos. Este nivel de detalle en tejidos blandos ha sido fundamental para entender mejor la anatomía interna de los dinosaurios no avianos. Lo que aprendimos de este pequeño terópodo simplemente no habría sido posible solo con huesos. Daurlong-Wangi, el raptor con órganos preservados. Pasemos a otro descubrimiento espectacular, un raptor aún más antiguo que Scipionyx, que nos ofrece otra mirada rara y valiosa a la anatomía interna de los dinosaurios. Datado en 121 millones de años y descubierto en perfectas condiciones en el norte de China en 2022, este fósil fue nombrado oficialmente Daurlong-Wangi. Este pequeño dromeosáurido medía alrededor de 1,5 metros, 4,9 pies, y probablemente estaba cubierto de un espeso plumaje. Lo sorprendente es que aún se pueden ver restos de sus plumas en la cabeza, cuello, espalda y cola, algo sumamente raro en los fósiles. Además, justo junto a su pie apareció un esqueleto pequeño de rana, lo que podría indicar algún tipo de interacción entre ambos animales. Pero lo más impactante está dentro de su cuerpo. En la parte baja del abdomen se observa una capa azulada que recuerda mucho a la disposición de los intestinos en Scipionyx, extendiéndose hacia adelante de manera similar. Esto sugiere que estos dinosaurios compartían una anatomía digestiva parecida. Al analizar esta capa con un microscopio electrónico, los científicos descubrieron que está formada por microcristales muy compactos, igual que los intestinos fosilizados de Scipionyx. Esto confirma que algunas especies de dinosaurios tenían sistemas digestivos bien organizados y complejos, parecidos a los de las aves actuales. Se cree que este proceso de mineralización fue causado por bacterias que comenzaron a descomponer el cuerpo poco después de la muerte, reemplazando los tejidos originales con cristales microscópicos que conservaron la forma y estructura del sistema digestivo a la perfección. De manera realmente sorprendente, al igual que en el famoso Scipionyx, en el fósil de Daurlong no se hallaron restos del estómago. ¿Por qué? Porque el ambiente dentro del estómago, altamente ácido, sigue actuando incluso después de la muerte, descomponiendo y eliminando cualquier tejido que pudiera haberse preservado. Esto significa que a pesar de la increíble conservación del fósil, ese órgano tan vital simplemente desapareció con el tiempo. Pero aquí viene lo realmente fascinante. La estructura y la ubicación de los intestinos en Daurlong son prácticamente idénticas a las de Scipionyx, a pesar de que estas dos especies están muy alejadas entre sí en el árbol evolutivo. Para ponerlo en perspectiva, Scipionyx está relacionado con gigantes carnívoros como los carcharodontosáuridos o espinosaurios, mientras que Daurlong pertenece a un grupo diferente, los dromeosáuridos, más pequeños y ágiles. ¿Y qué nos dice esto? Que los terópodos carnívoros
A lo largo de millones de años y a través de distintas ramas evolutivas, mantuvieron sistemas digestivos sorprendentemente conservadores. En otras palabras, la forma y posición de sus intestinos casi no cambiaron, revelando una estabilidad biológica que no esperábamos. Este descubrimiento es mucho más que una curiosidad paleontológica. Es un avance extraordinario para entender cómo funcionaban realmente los tejidos blandos en los dinosaurios. Sin fósiles excepcionales como Daurlong y Scipionyx, nunca hubiéramos podido confirmar estos detalles tan íntimos de su biología. Es como si estos restos nos susurraran secretos antiguos que durante décadas permanecieron ocultos bajo la tierra. Hasta ahora hemos visto fósiles que conservan órganos internos, pero lo que les voy a contar ahora va a dejar boquiabiertos incluso a los científicos más experimentados. Imaginen esto: un fósil que contiene restos del cerebro real de un dinosaurio. Sí, tejido cerebral auténtico. Esto es algo casi milagroso, porque el tejido cerebral es uno de los más frágiles que existen. Tras la muerte, se descompone en cuestión de horas o días, por lo que pensar que pueda fosilizarse es algo casi impensable. Hasta ahora, los paleontólogos solo podían estudiar el cerebro de los dinosaurios a través de los llamados endocasts, moldes naturales o artificiales que reproducen la forma de la cavidad craneal donde estuvo el cerebro. Estos moldes nos dan una idea general del tamaño y forma, pero jamás muestran detalles del tejido real. Pero aquí viene lo extraordinario. Un fósil único ha roto todas las reglas. En un ejemplar de un dinosaurio iguanodóntido, los científicos encontraron tejido cerebral real pegado a la superficie del endocast. Esto significa que, por primera vez, podemos ver con nuestros propios ojos restos auténticos del cerebro de un dinosaurio que vivió hace millones de años. Este hallazgo no solo es un golpe de suerte para la paleontología, sino que abre una ventana completamente nueva para entender cómo funcionaban los cerebros de estas criaturas. ¿Cómo eran? ¿Qué tan complejos? ¿Cuánta inteligencia tenían? Ahora, por primera vez, podemos empezar a responder esas preguntas con evidencia directa, no solo con suposiciones basadas en moldes. Imagina un fósil que, a simple vista, parece solo una piedra marrón más. Pero dentro de esa piedra se esconde un secreto que nos conecta directamente con un mundo hace 133 millones de años. Este asombroso fósil proviene de la costa sur de Inglaterra y pertenece a un enorme herbívoro del grupo de los iguanodontianos, unos dinosaurios robustos que habitaron la Tierra en el Cretácico temprano. Lo que hace único a este fósil no es solo su antigüedad, sino lo que revela cuando lo miramos con atención científica: un endocast parcial del cerebro. ¿Qué es eso? Es como un molde natural, formado cuando el sedimento llenó el espacio dejado por el cerebro del animal después de su muerte, preservando la forma exacta que tenía ese órgano vital. Pero aquí viene lo realmente increíble. No solo se conserva la forma, sino que en la superficie del endocast quedaron restos mineralizados de las membranas que rodeaban el cerebro en vida. Sí, las mismas capas externas que protegían el cerebro hace más de 100 millones de años. Y aún más asombroso, al observarlo con un microscopio electrónico, los científicos han logrado identificar vasos sanguíneos individuales, diminutos conductos por los que circulaba la sangre del dinosaurio. Algunos expertos incluso creen que podrían haberse preservado fragmentos de la materia gris, la capa cortical externa que está asociada con funciones complejas como el pensamiento y la memoria. Esto abre una ventana fascinante para entender no solo la anatomía, sino también el posible nivel de inteligencia de estos gigantes prehistóricos. Para poner todo esto en contexto, los paleontólogos compararon este endocast con otros más completos de cerebros de Iguanodon, otro miembro de su familia. Al analizar la forma y estructura de la cavidad cerebral, lograron reconstruir cómo habría sido ese cerebro, aún dentro del cráneo, cuando este dinosaurio caminaba por los bosques antiguos de nuestro planeta. Este fósil no es solo una pieza de piedra, es una cápsula del tiempo que nos permite asomarnos a la mente de un ser que vivió hace millones de años. ¿Qué secretos de la evolución y la inteligencia dinosauriana nos revelará aún este increíble hallazgo? En este fascinante estudio, la imagen en azul nos muestra una vista ampliada y detallada de cómo los científicos creen que era la anatomía del cerebro de este dinosaurio.
Los números romanos que aparecen no son simples marcas, indican los principales canales por donde pasaban los nervios craneales, esos conductos esenciales que controlaban funciones vitales como la vista, el olfato y el movimiento. Fíjate en la zona azul claro. Ahí es donde se preservó realmente tejido cerebral, algo increíblemente raro en fósiles. Y justo al lado, en verde, está la extensión del tejido cerebral externo que también se conservó, dándonos pistas sobre la estructura completa del cerebro. Pero la historia no termina ahí. Las áreas en rojo muestran capas de un mineral llamado citerita, que se formó poco después de la muerte del dinosaurio como una especie de caparazón natural que ayudó a proteger estos delicados tejidos durante millones de años. Las marcas azules, por su parte, son fragmentos de hueso que podrían haber sido parte del cráneo original o restos mezclados con sedimentos. Los científicos creen que este iguanodóntido murió en un entorno particular, un cuerpo de agua poco profundo y estancado. Su cabeza quedó enterrada rápidamente en el sedimento del fondo, un proceso que fue clave para la conservación excepcional que vemos hoy. Gracias a este hallazgo, podemos asomarnos directamente al interior del cerebro de un dinosaurio, un descubrimiento que revoluciona lo que sabíamos sobre la neuroanatomía y la inteligencia de estas criaturas prehistóricas. Imagina por un instante un paisaje prehistórico, hace millones de años, donde un dinosaurio cayó en un estanque que, a simple vista, parecería hostil para cualquier forma de vida moderna. El agua de ese lugar tenía propiedades muy particulares. Era probablemente ácida y contenía muy poco oxígeno. Estas condiciones, que hoy en día resultarían letales para la mayoría de los organismos, actuaron entonces como un conservante natural increíblemente eficaz. Este extraño encurtido natural permitió que los tejidos blandos del dinosaurio, partes que normalmente se descomponen rápidamente y que casi nunca sobreviven en los fósiles, se preservaran durante un tiempo suficiente para ser mineralizados. Fue como si la naturaleza hubiera creado una especie de cápsula del tiempo, congelando estos tejidos antes de que desaparecieran para siempre. Pero aunque esta conservación fue asombrosa, no fue completa. El resto del cuerpo del dinosaurio se desintegró con el tiempo, dejando solo un molde parcial y extraordinario del cerebro. Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. No solo quedó ese molde, sino que las membranas externas que envuelven el cerebro, las meninges y los vasos sanguíneos que lo irrigaban también se conservaron. Este tipo de tejidos, increíblemente delicados y frágiles, jamás imaginamos que pudieran sobrevivir millones de años. ¿Pero cómo fue posible? La respuesta está en un proceso llamado fosfatización. Inmediatamente después de la muerte del animal, en ese ambiente químico tan particular, se formaron rápidamente cristales microscópicos de fosfato de calcio que reemplazaron los tejidos originales. Estos cristales actuaron como una especie de molde rígido que capturó los detalles finos y las estructuras más delicadas. Este proceso no es común y requiere condiciones muy específicas, lo que explica por qué hallazgos como este son tan raros. De hecho, el mismo fenómeno permitió la preservación del famoso fósil Scipionyx, otro ejemplo único de conservación excepcional. Pero aún hay más. Al analizar el fósil bajo un microscopio electrónico de alta precisión, los científicos detectaron unas diminutas fibras mineralizadas en la capa externa del cerebro. En el estudio, estas fibras fueron llamadas DM. Lo sorprendente es que estas fibras están organizadas en patrones que recuerdan a cintas, lo que sugiere que se trata de haces de colágeno fosfatizado. El colágeno es una proteína vital que forma las capas protectoras del cerebro y otros tejidos en los seres vivos. Encontrar estas fibras fosfatizadas significa que no solo tenemos un molde de la forma del cerebro, sino también rastros de su estructura microscópica real. Esto abre una ventana sin precedentes hacia el funcionamiento interno de los dinosaurios, permitiéndonos imaginar, con una precisión increíble, cómo era realmente el órgano que les permitía pensar, percibir y sobrevivir. En algunas partes del fósil se observó una textura diferente que se asemeja a la aracnoides, otra membrana cerebral protectora. Curiosamente, en cocodrilos modernos, esta membrana está en contacto directo con el cerebro, a diferencia de los mamíferos que tienen capas adicionales.
Esto sugiere que la estructura cerebral de los iguanodóntidos era más parecida a la de los cocodrilos que a la de los mamíferos. Lo más impactante es que dentro de esta aracnoides fosilizada se aprecian leves impresiones que podrían ser los surcos y pliegues de la materia gris real, ofreciendo una visión sin precedentes de la estructura interna del cerebro de un dinosaurio. En las capas más profundas del molde cerebral, los investigadores encontraron texturas microscópicas muy complejas que no corresponden a membranas protectoras, lo que indica que podrían ser fragmentos mineralizados de materia gris. El tejido cortical del cerebro de este dinosaurio es, sin duda, un hallazgo impresionante. Encontrar tejido cerebral fosilizado abre preguntas fascinantes sobre la verdadera inteligencia de los dinosaurios. En los reptiles actuales, el cerebro ocupa apenas la mitad de la cavidad craneal. El resto está lleno de vasos sanguíneos y senos que facilitan el drenaje de la sangre. Por eso, durante mucho tiempo, los científicos pensaron que los moldes internos de los cráneos de dinosaurios, los endocasts, reflejaban principalmente ese espacio vacío, no el cerebro mismo. Pero en este fósil de iguanodón, la materia gris parece estar increíblemente cerca de la superficie interior del cráneo, con menos de 1 milímetro separando el tejido meníngeo del cerebro. Esto sugiere que tal vez hemos subestimado el tamaño real del cerebro de los dinosaurios. Si sus cerebros llenaban más completamente sus cráneos, entonces su inteligencia podría haber sido mucho mayor a lo que creíamos. Sin embargo, los expertos nos invitan a ser cautelosos. Esta sorprendente imagen podría no ser exactamente lo que parece. Durante el proceso de fosilización, el cerebro se descompuso y colapsó, quedando aplastado contra las membranas del cráneo. Esto podría haber creado una ilusión, parecer que el cerebro ocupaba mucho más espacio del que realmente tenía. Uno de los paleontólogos que estudió este fósil explicó algo crucial. No es posible distinguir con claridad los diferentes lóbulos cerebrales. Esto significa que, en realidad, no podemos saber con certeza qué tan grande o desarrollado fue ese cerebro. Así que, aunque la idea de que los dinosaurios tuvieran cerebros más grandes e inteligentes nos emociona, este único hallazgo no basta para confirmarlo. Pero aquí está la verdadera maravilla. Lo que hace a este descubrimiento extraordinario no es solo el tamaño del cerebro, sino que un tejido tan frágil y delicado como el cerebral haya logrado sobrevivir, aunque sea en parte, durante millones de años. Esto abre una puerta enorme para la paleontología, porque ahora hay esperanza de que existan más cerebros fosilizados por descubrir, escondidos en capas de tiempo que aún esperan ser exploradas. Imagina lo que podría revelar el próximo hallazgo. Cada fósil podría ser una ventana directa al pasado, revelándonos secretos sobre la inteligencia y la vida interior de criaturas que dominaron nuestro planeta hace millones de años. Tal vez solo sea cuestión de tiempo antes de que los científicos descubran un cerebro de dinosaurio, un hallazgo tan extraordinario que podría revolucionar por completo nuestra comprensión sobre estas criaturas prehistóricas. Imagínalo, un cerebro fosilizado que, contra todo pronóstico, haya sobrevivido intacto a millones de años de evolución y erosión, preservando en su estructura detalles nunca antes vistos. Este tipo de descubrimiento sería mucho más que un simple fósil. Sería una ventana directa al pasado, una oportunidad única para observar cómo funcionaban realmente las mentes de estos gigantes que dominaron la Tierra. ¿Cómo procesaban la información? ¿Qué tan complejos eran sus pensamientos? ¿Eran capaces de aprender, planear, sentir emociones? Cada una de estas preguntas podría encontrar respuestas sorprendentes. Hasta ahora, lo que sabemos sobre la inteligencia de los dinosaurios proviene principalmente de sus huesos y endocasts, moldes que reflejan la forma aproximada de su cerebro. Pero estos datos son limitados, nos muestran solo una silueta, una sombra de la realidad. Encontrar tejido cerebral fosilizado permitiría a los investigadores estudiar la composición interna, las conexiones neuronales y quizás descubrir evidencias de capacidades cognitivas que ni siquiera imaginamos. Pensemos en lo que esto significaría. Tal vez esos dinosaurios que considerábamos meros reptiles instintivos tenían cerebros mucho más complejos, con habilidades para la memoria, la comunicación o incluso la resolución de problemas. ¿Estás listo para ese momento? Porque cuando llegue,
cambiará para siempre la forma en que vemos la historia de la vida en nuestro planeta. Y con esto cerramos nuestro recorrido por algunos de los fósiles de dinosaurios más sorprendentes jamás hallados. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.